Hola, mi nombre es Jesús Gabriel Flores Tapia, alumno de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El tema de hoy, manejo de pacientes con sospecha de COVID-19 en la atención prehospitalaria. Para la materia Estancia 2, cuyo docente es el maestro David Omar Carrasco Uco. Competencia general. Emplear protocolos prehospitalarios que posibiliten la integración de diagnósticos sintomáticos, evaluando y dominando las situaciones de riesgo y de impacto emocional que pongan en peligro la vida del paciente y el actuar del profesional prehospitalario y que requieren de atención médica de emergencia. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades respiratorias que pueden ir desde un resfriado hasta el síndrome de respiratorio de Oriente Medio y síndrome respiratorio agudo severo. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por coronavirus. La aparición de los síntomas pueden presentarse entre 1 y 14 días. Para la atención de cualquier emergencia, es necesario que el técnico superior universitario en urgencias médicas utilice el equipo de protección personal básico y las precauciones universales. Para atender a pacientes con sospecha de COVID-19, se requiere también utilizar un equipo de protección más avanzado, como un respirador, la protección ocular, guantes de nitrilo y un overall Tyvek. El caso clínico que voy a utilizar se trata de un masculino de 55 años de edad que desde la noche anterior inició con los síntomas. Recepción de la llamada. Desde el momento de recibir la llamada, el radiooperador obtiene informes sobre la condición de salud del paciente: cansancio, dificultad respiratoria, disnea, tos seca, fiebre, cianosis, dolor de garganta, conjuntivitis, cefalea, pérdida del gusto o del olfato. Toda esta información se le canaliza al personal que atenderá la emergencia. Evaluación de la escena. La escena es segura. Recordemos que el rescatista nunca tiene que ser rescatado. Alto. Antes de ingresar al lugar donde se encuentra el paciente con sospecha de coronavirus, es necesario obtener su historia clínica, de preferencia al aire libre, y con algunas preguntas, como las que aquí podemos observar: si el paciente ha tenido los síntomas en los últimos 7 días o si ha estado en contacto con alguna persona que haya sido infectada por coronavirus. La historia clínica la obtenemos a través del sample. Los signos y síntomas que presentó nuestro paciente fue cansancio, dificultad respiratoria, disnea, tos seca, fiebre, cianosis, dolor de garganta, conjuntivitis, cefalea y pérdida del gusto y el olfato. Sus alergias nos negó, al igual que los medicamentos, y negó tener algún padecimiento o enfermedad previo. El lunch lo hizo a las 20 horas del día anterior, y los eventos durante la noche inició con los síntomas. Hay que considerar y tener en cuenta los antecedentes para poder diagnosticar perfectamente al paciente y los factores de riesgo, como cáncer, diabetes o si padece alguna enfermedad cardiovascular, neurológica o pulmonar. La evaluación primaria se efectúa a través del ABCD, encontrando a nuestro paciente con su vía aérea permeable, su ventilación rápida y con uso de músculos, su circulación con presencia de pulso central y periférico, cianosis, llenado capilar de más de 3 segundos. El déficit neurológico lo evaluamos en la escala de coma de Glasgow con 14 puntos. El paciente estaba consciente. En la exploración física no se detectaron lesiones. Es muy importante recordar que hay que tener el mínimo contacto con el paciente. Continuando con la evaluación secundaria, obtenemos sus signos vitales y fueron los siguientes: frecuencia respiratoria de 30, frecuencia cardíaca de 125, una TA de 90-40, temperatura de 39.5 grados centígrados, glucosa de 70 y saturando al 65%. Hipótesis diagnóstica: mediante la amnesis se obtiene que el paciente presenta signos y síntomas de haber contraído la enfermedad viral coronavirus, ya que presenta febrícula, tos seca, insuficiencia respiratoria, disnea, taquipnea, taquicardia, cianosis, hipoxia e hipotensión, lo que se refuerza con la historia clínica que se obtuvo. Se decide sobre el transporte del paciente, se informa a la dirección médica y se solicita la recepción hospitalaria. Oxígeno con mascarilla con reservorio para mantener 95% de saturación, iniciando con 5 litros. IV con solución fisiológica para vía permeable. Se aspiraron las secreciones y se procedió a aislar al paciente mediante la cápsula de traslado. El traslado se realizó con la cabina de conducción y el área de atención cerrada. Se ventila la ambulancia para recibir aire del exterior, no se utiliza la recirculación del aire, y también se indica a los familiares que el paciente debe de viajar solo, sugiriendo que se trasladen en su automóvil particular. La evaluación continua.
Seguimos con oxígeno con mascarilla con reservorio, aumentando de 5 a 8 litros por minuto y posteriormente a 12 litros por minuto, buscando siempre el 95% de saturación. Se aspiran secreciones y se monitorea constantemente al paciente. La entrega del paciente. Al arribar al hospital, se lleva al paciente a la zona de triage, se entrega al médico para que nos reciba y nos firme el FRAP, se repone el equipo utilizado y siguiendo los protocolos se retira el equipo de protección personal colocándolo en las bolsas correspondientes y finalmente nos lavamos las manos. Elementos que pudieron mejorar. La atención del paciente se realizó siguiendo los protocolos para atender pacientes con sospecha de COVID-19. Elementos que afectaron la atención del paciente. La demora de la llamada para solicitar la atención prehospitalaria, ya que el paciente inició con los síntomas desde varias horas antes. La habitación donde se encontró el paciente estaba sin ventilación y en un segundo nivel. Y finalmente, la zona de triage para la recepción de pacientes con sospecha de COVID-19 es muy reducida, dificultando las maniobras del carro camilla. Presento ahora las fuentes de información que utilicé para la realización de esta investigación. Por su atención, muchas gracias.